chicos, les comento. Respecto a esto, siempre suelo empezar con pizarra, con OneNote. Me gusta empezar con OneNote. No sé si, a ver, si demora un poco es porque me estoy adaptando al Meet, porque no solo uso Meet, no estoy acostumbrado. ¿Se ve la pantalla? Ya. Ya, vamos a ver un momentito. Un momentito, por favor. Ya. Ahora, chicos, una consulta. Vamos empezando. Vamos abriendo un poco el capítulo de hipertensión arterial, mencionando primero o definiendo de qué forma podemos definir hipertensión arterial, ¿no? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cómo definirían ustedes hipertensión arterial? ¿A qué suena? ¿O cómo está definido en los conceptos en su mente? Una enfermedad vascular crónica. Bueno, vascular, claro, o sea, es que decir vascular, está bien el concepto, sí, pero decir específicamente solo el concepto de vascular, habla solo de qué, de arterias y qué, y venas, ¿no? Pero en cambio, la hipertensión arterial va mucho más allá, o sea, engloba, está bien, engloba el componente vascular, pero no solo el componente vascular, sino engloba lo que, por ejemplo, llamamos la bomba, ¿no? Es el corazón, ¿no? O sea, no solo va el componente vascular, engloba tanto la parte del corazón, el componente vascular, el componente que más, hormonas, la parte endocrina, ¿no? Como tal, o sea, es una enfermedad como tal que no solo se basa no solo se adquiere en base a un solo factor, son diversos factores. Así como conocen también la diabetes mellitus tipo 2, no es una enfermedad, estas enfermedades se caracterizan ¿por qué? Porque no solo se adquieren por un solo factor, son diversos factores que contribuyen, ¿para qué? Para sumar y resultar en qué? En la enfermedad propia, que es un conjunto básicamente, de distintos factores, de distintos mecanismos, los cuales te llevan a la hipertensión arterial. ¿Cómo te lo demuestro esto? ¿No? Recordando esto, ¿alguno recuerda la fórmula de la presión arterial? Presión Gasto arterial es cardíaco igual. por resistencia vascular periférica. Ajá, y gasto cardíaco era igual. Gasto cardíaco era igual a qué? A volumen sistólico por. Frecuencia cardíaca. Exacto, volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Exacto, mira, aquí tenemos dos componentes. Aquí, no sé quién, no sé, disculpen que no mencioné nombres, solo que como estoy acá y no puedo ver la parte del chat, pero quien me mencionó la parte de resistencia vascular periférica está ok, muy chévere, porque aquí vemos qué cosa, el componente de resistencia vascular periférica. ¿Cómo definió resistencia vascular periférica? Lo definimos tal cual. Básicamente, es la fuerza que se opone, o en este caso, ¿cuál sería de forma física lo que se opone a la presión, o sea, a la sangre? En este caso sería tu vaso sanguíneo, o sea tu arteria, específicamente, bueno, tu arteria, ¿no? Las arterias son las que se oponen a la fuerza, la presión de la sangre, ¿no? Por otro lado, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es básicamente, ¿qué cosa? El volumen que está durante la sístole, el volumen sistólico, ¿no? La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late, ¿cierto? Ahora, si, si nosotros modificamos cualquiera de estos factores, va a llevar a qué cosa. Por ejemplo, si les comentamos la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca normal en un adulto es de 60 latidos por minuto. Si es que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué resultado esperan de la presión arterial? ¿Aumenta o disminuye? Teniendo en cuenta que esto es una multiplicación, ¿no? Si aumento la frecuencia cardíaca, la presión arterial aumenta o disminuye. O sea, el resultado Aumentaría. aumentaría, exacto. Por lo tanto, lo mismo, ¿no? Si se afecta el componente de los vasitos, o sea, la resistencia vascular periférica. ¿A qué me refiero? Aumento en este caso, por ejemplo, cómo se aumenta la resistencia vascular periférica en el cuerpo? Mediante las arterias. ¿Cómo se llama eso? Una forma es mediante un proceso. ¿Cómo se llama eso? Que los vasos sean más chiquitos. ¿Vasoconstricción?
Exacto, la vasoconstricción. Es una forma de aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Cuál es otra forma de aumentar la resistencia vascular periférica? En otras palabras, ¿cómo más aumentarías la presión dentro de los vasos? ¿Aumentando qué cosa? Para que tengas mayor presión, ¿necesitas qué más? ¿Necesitas? ¿Más qué? Más sangre, ¿cierto? ¿Y la sangre qué es? Es volumen, ¿cierto? Por tanto, si yo aumento mayor cantidad de volumen a mi sangre, o sea, le meto más cantidad de líquido, la resistencia vascular periférica va a aumentar. ¿Por qué? Porque ¿cómo definimos presión? Ten en cuenta, yo tengo un tarrito aquí, ¿cierto? Tengo un tarrito aquí, el cual tiene, por ejemplo, una cantidad de 20 moléculas, ¿no? Y yo tengo otro tarrito aquí, del mismo tamaño, pero que tiene una cantidad de 5 moléculas. ¿Cuál de estos dos tarritos, el tarrito A o el tarrito B, tiene mayor presión? ¿El tarrito A o el tarrito B? ¿Cuál de estos dos tendría mayor presión? ¿El tarrito A o el tarrito B? ¿El que tiene 20 moléculas o el que tiene 5 moléculas? El tarrito A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el tarrito A tienes 20 moléculas. Estas moléculas van a chocar ¿contra qué? Contra las paredes de ese tarrito, lo que va a generar esta resistencia, esta a lo que llamamos presión, ¿cierto? Ahora, una consulta. Vamos viendo. Recordando que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Perfecto. Hablando de la resistencia vascular periférica, yo te dije, hay dos mecanismos por los cuales se puede aumentar la resistencia vascular periférica, que son los siguientes, ¿no? Uno es mediante la vasoconstricción. A ver, voy a hacerlo así, ¿ok? Para hacerlo más gráfico, porque no alcanza espacio. Uno es la vasoconstricción y el otro es aumentando el volumen. Ahora, hablando de forma en cuanto a mecanismos del cuerpo, ¿cómo se genera la vasoconstricción? ¿Mediante qué receptores se puede generar la vasoconstricción en el cuerpo? ¿Cuáles son estos receptores involucrados, ¿no? Son dos receptores principalmente. ¿Alguno se acuerda? Era AT1 y ¿Son AT2. cuadrográficos? Ya, uno me dijeron el AT1, ¿cierto? El AT1 y el otro es ¿cuál? El AT2. ¿No genera vasodilatación? ¿Cómo se genera vasoconstricción? Aparte del AT1. ¿Hay algún otro receptor importante que se use de forma farmacológica? El alfa-1 o alfa-2. ¿Cuál de los dos? ¿El alfa-1 o el alfa-2? Alfa-1. Alfa-1 te genera vasoconstricción. ¿Ok? Ahora, el AT1, ¿qué requiere para poder activarse? ¿Cuál es su ligando? Es la... ¿Cuál es su ligando del AT1? La Angiotensina 2. Exacto, la angiotensina 2. Por lo tanto, ¿a qué pertenece la angiotensina 2? ¿A qué sistema de regulación de la presión arterial? Al sistema de renina angiotensina aldosterona. Por lo tanto, este va a ser uno de nuestros targets más importantes, tanto de forma fisiopatológica como de forma terapéutica, farmacológica. Porque a partir de este target aquí gigante que tiene el sistema de renina angiotensina aldosterona, salen dos grupos de fármacos. ¿Los conoce? Los YECA y los ARA. Exacto, lo más común, los YECA y los BRA, ¿verdad? Los bloqueadores de receptores que te siguen. Perfecto. Esos son los más comunes, ¿no? Hay otros que es, por ejemplo, la askirán, que es un inhibidor directo del angiotensina, pero eso no lo voy a tomar porque, a fin de cuentas, no es común verlo acá en Perú. Difícil que encuentres acá. Ya. Ahora, eso básicamente es el eje de tratamiento, por ejemplo, hablando de hipertensión, en un paciente, pues, de primera línea, ¿no? Porque una consulta, chicos, si ustedes le vienen a su consulta, son doctores, ok, perfecto, le viene un paciente el cual le diagnostican hipertensión arterial, perfecto. Ahora, este paciente jamás se ha tratado de hipertensión arterial, no sabe ni lo que es. Por lo tanto, ¿cuál sería la primera medida que tomarían? ¿Qué le darían? ¿O qué harían? No, primero no sería educar al paciente. Ya, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es específicamente?
Mira, el AHA te dice, antes de dar tratamiento farmacológico, pasas a otra cosa, que es en este caso, los cambios de estilo de vida. El paciente tiene que cambiar de estilo de vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el fenotipo de un paciente hipertenso? Es un paciente obeso. ¿Qué más? Paciente obeso, probablemente diabético, añoso, por arriba de los 40 años. ¿Qué más? Sedentario, ¿no? Tiene un trabajo el cual le obliga a estar sentado todo el día, ¿no? Es básicamente como tú vas a verlo gordito, probablemente no hace ni ejercicio, muy sedentario, es como tú vas a verlo, ¿ok? Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Cambiar los estilos de vida. Entre ellos, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, reducir el consumo de sal. Por otro lado, ejercicio, actividad física. La actividad física básicamente es la cura para todo, digámoslo así, ¿no? Porque no hay otra forma, más bien, o sea, ten en cuenta que cuando hablamos de un tratamiento farmacológico, hay que tener dos puntos. Primero que nada, el cambio de estilo de vida va acompañado con ¿qué? Con el tratamiento terapéutico, con el tratamiento farmacológico. Si es que estos dos no van de la mano, el tratamiento va a ser ¿qué cosa? Va a ser parcial, no va a ser un tratamiento total, ¿ok? Ahora, eso es básicamente una pequeña introducción a lo que lo hablaremos el día de hoy en base a la hipertensión arterial. Ahora, definiendo la hipertensión arterial ya la definimos en base a ¿qué? A la fórmula, ¿cierto? Ahora, y esa es una forma, pues, digamos, cualitativa de definir la hipertensión arterial. Ahora, ¿cómo definiríamos de forma cuantitativa la hipertensión arterial? Ustedes bien saben que tenemos dos guías, ¿cierto? Principalmente tienes el AHA y también tienes el ESC. Una es la guía europea, que está acá, y otra es la americana, ¿cierto? Ambas guías básicamente te dicen lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, solo que cambian ciertas cositas, ¿ok? Entre ellas, los valores normales pues, de presión arterial, ¿cierto? La hipertensión arterial se define según el AHA 2017, y te preguntarás, ¿por qué no me sacas el AHA 2025? Porque no hay. Aparte, no le puedo conseguir. A menos que me hubiera gastado, ¿cuánto? Mis $50 en comprar un paper. Y eso. El AHA como tal te define un paciente hipertenso por definición, ojo, por definición, ¿eh? 130/80. Más de 130/80. La guía europea del 2023 y el paper el PPT que te he hecho es en base al 2024, por cierto. Es más de 140/90, ¿ok? ¿Te das cuenta la diferencia, no? O sea, son 10 mililitros de mercurio de presión arterial. Pero te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué el AHA me considera 10 mililitros menos a comparación del ESC, de la guía europea? ¿Por qué? ¿Saben, chicos? ¿Alguno sabría decirme por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no es igual? A ver, me dicen por ahí, por el chat, creo. Voy a ver un momentito. Estilo de vida, exacto, va más por ese sentido. Y por otra parte, un poquito más maliciosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablas de la guía europea, te considera hipertensión arterial recién por arriba de 140. ¿Por qué será eso? Esto es sencillamente, bueno, por un motivo que es bastante, digámoslo, irónico, ¿sí? Los pacientes en Europa como tal, no es como acá, ¿no? Acá te viene un paciente ya hipertenso grado 2 o te viene de frente a la emergencia con una emergencia hipertensiva, ¿no? En cambio, en Europa no es así. En Europa tienen cultura de prevención, no como en Jerusalén, es muy diferente, ¿ok? El peruano lo que es lo que hace, el peruano lo que hace es, cuando está mal, cuando está pésimo, cuando ya está por morirse, se va al hospital. Es lo que hace. Y ese es el problema. Es la diferencia con los europeos, por así decirlo, ¿no? Que ellos tienen cultura de prevención. Y esa cultura de prevención les permite, ¿qué cosa? Jactarse de este valor. Por otro lado, el AJT también te coloca como tal un valor mucho menor para definir hipertensión arterial. ¿Por qué? Más que todo para marketing. ¿Por qué? Por el hecho de todas estas empresas farmacológicas que lo que hacen es tratar de venderte lo antes posible los fármacos. Es básicamente otro de los motivos, por así decirlo, ocultos que está por ahí dentro de esta diferencia. Pero bueno, en fin, eso, ¿ok? Ahora, yo me voy a basar en base a esto, ¿ok? A la europea. ¿Por qué?
Cuando hablamos, por ejemplo, de una... Un momentito, chicos. Discúlpenme, un momento. Ok, perfecto. Cuando hablamos, en este caso, de una presión arterial elevada o ya presión hipertensión arterial ya definida, por 140 sobre 90, ¿cierto? Esto lo consideramos como ya un grado 1, ¿ok? Grado 1 de hipertensión. El grado 2, ¿alguien tiene alguna idea de cuánto sería? Y por cierto, esto tiene un valor, ¿ah? Porque miren, voy a hacerlo acá mejor para hacernos organizado. Grado 1 va de qué? De 140 hasta 159 en la sistólica y en la diastólica de 90 hasta 99. Ya se imaginan cuántos grados, ¿no? Más o menos, ¿no? Grado 2 es de qué? Va desde 160 en la sistólica hasta 179. En la diastólica, ¿cuánto? Sí, es nada más 99, será 100, pues, ¿no? De 100 hasta 109. Grado 3 como tal, ya va por arriba de 180, ¿no? Y la diastólica va más que todo más de 110. Ahora, ¿tiene alguna idea de cómo se denomina cuando ya sobrepasa estos valores? O sea, cuando ya pasamos de grado 3, cuando ya está muy elevada, ¿cómo se denomina? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda cómo se denomina? ¿No tiene idea de cómo se denomina cuando ya hay daño a órgano blanco? Ese término es bastante... Emergencia hipertensiva. Ya, pero el grupo gigante, ¿cómo se llama? El grupo grande, eso. Emergencia sí, pero está bien. Cuando ya Crisis. exacto, cuando ya sobrepasas este valor se llama crisis hipertensiva. Ajá, hipertensiva. ¿Por qué? Ahora, esta crisis hipertensiva como tal es una crisis, es algo que tienes que tratar ya. Ahora, como tal, hay una división, ¿sí? Hay una subdivisión como tal, que es bien chévere, que es mis favoritas, de emergencia hipertensiva y de, en este caso, urgencia hipertensiva. Ahora, lamentablemente esto se ha actualizado. Yo, de verdad, o sea, se ha actualizado, sí, hay una nueva actualización donde ya no consideran la parte de la urgencia como tal, solo consideran si es que hay daño a órgano blanco o no hay daño a órgano blanco, es la única diferencia, solo cambia la terminología. Solo que esa actualización no llega a Perú, aún se sigue conociendo tal cual así, ¿ok? Le menciono eso, por si escuchan la nueva terminología de la nueva terminología de esta clasificación. ¿Ok? Daño órgano blanco o sin daño órgano blanco. ¿Cómo diferencia de esto? Mira, la emergencia es una emergencia, es algo que tienes que tratar ya. Tienes 2 horas para tratarlos, tan solo 2 horas. Y acá hay daño a órgano blanco. ¿Ok? En urgencia no hay daño a órgano blanco. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es qué cosa? Bajar poco a poco la presión arterial del paciente. Tienes en este caso de 24 a 48 horas para tratar esta de acá. Así que tienes tiempo de sobra. ¿Ok? ¿Queda claro esa parte, chicos? De la clasificación y en este caso los grados de hipertensión arterial que tenemos. Sí, ¿verdad? Ahora voy a compartir el paquete. Sí, disculpa. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Queda claro esa pequeña introducción? Bueno, una pequeña gran introducción, digamos así. Ya, perfecto. Ahora, chicos, les comento, bueno, tal cual, como bien saben, yo enseño en cursos médicos, hay un montón de tutores que también enseñan a la compás que mi persona. Y al mismo tiempo también tenemos soy el dueño de una editorial, Game Matter. Si quieren pueden buscarlo en Instagram o pueden buscarlo como CM Flashcards, CM-Flashcards en Instagram, que es una página de flashcards como tal, y al mismo tiempo también hay contenido de libros físicos, por si acaso, físicos. Ya, eso, por si quieren checarlo. Hay un montón de flashcards para que puedan aprender si es que desean repasar. ¿Sí? Nada más eso. Las guías, tanto la ESC como la de la AJA, te mencionan lo siguiente. Como te clasifican la medida de la presión arterial dependiendo de la ubicación donde se está realizando. Puede ser en oficina, o sea, oficina se refiere en este caso en la clínica, hospital, en casa, durante el día, las 24 horas o durante la noche.
800 soles. Ya, eso es en provincia. Imagínense en la capital, Lima. En Lima probablemente esté el doble. Ok, eso. Ahora, otra clasificación de hipertensión arterial es en base a la causa. Esto es importante, ¿sí? Primero que nada, pues evidentemente puede ser causa primaria, o sea, causa idiopática. ¿Saben cuánto es más o menos el porcentaje? Es un dato bastante común que lo mencionan. ¿Cuánto es el porcentaje de causa primaria de hipertensión arterial? 95%. Aproximadamente 95-90%, exacto, ¿no? Ahora, y la causa en este caso, bueno, primaria, ¿por qué? Porque es idiopática, ¿cierto? Y la secundaria, ¿por qué? Porque es una condición subyacente, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, les pongo un pequeño, algo bastante preguntado, por ejemplo. Bueno, un paciente con sospechas de hipertensión, bueno, si tiene con su presión arterial elevada, ¿no? Ahora, tú le realizas todo su examen físico completo y de casualidad le auscultas en su flanco izquierdo de su abdomen. ¿Qué sospechas? Soplo en el flanco izquierdo. ¿Qué sospecharías? Soplo en el flanco izquierdo de los cuadrantes abdominales. ¿Qué sospechas? ¿Qué hay ahí? ¿Qué sospecharías? Soplo en el cuadrante en el flanco izquierdo. Un flanco derecho, da igual el flanco, porque es bilateral los vasos ahí. Lo que tiene que pensar ahí, por ejemplo, puedes asociarlo a una estenosis de la arteria renal. Una estenosis de la arteria renal te puede generar una hipertensión secundaria. ¿Por qué? Porque en este caso hay menor flujo a nivel renal, por lo tanto, se activa ¿qué cosa? El ya sistema que mencionaron, me respondieron muy bien, el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Aquí está básicamente la fórmula que ya les expliqué con los mecanismos de regulación. Entre ellos, por ejemplo, la norepinefrina, principalmente el sistema renina-angiotensina aldosterona, o sea, el RAS, los péptidos natriuréticos y la excreción de sodio, ¿ok? Ahora, también hay otro término que se denomina hipertensión arterial resistente, que es una hipertensión arterial no controlada, incluso con tratamiento de más de 3 antihipertensivos, o requiere más de 4 para controlar la hipertensión arterial. Ahora, con esto ya se habrán percatado qué cosa, que para el tratamiento de la hipertensión arterial no se usa un solo fármaco, se usan varios. ¿Alguien sabe por qué se usan tantos fármacos simultáneamente para el tratamiento de la hipertensión arterial? ¿Por qué? ¿Alguien sabe la razón del por qué se hace así? ¿Y por qué no se usa un fármaco a máxima dosis posible? ¿Alguien lo sabe? Tal vez para reducir la morbimortalidad. Ya, sí. Hay algo más específico por ahí. Es para reducir la cantidad de efectos adversos, porque tú bien sabes de que tú, hablando farmacológicamente, todo fármaco tiene qué cosa, su rango terapéutico. Mientras más tú aumentes la dosis de este fármaco, vas a hacer qué cosa, vas a correr el riesgo de que este rango, esta concentración que tú le estás administrando al paciente salga del rango terapéutico, se vaya para un rango tóxico. Es por eso que en la hipertensión arterial se usan distintos fármacos para tratar de manejar la hipertensión, o sea, la presión arterial. ¿Ok? Y de esa forma, ¿qué cosa? Como usas varios, pues puedes darte la libertad de usar dosis no tan elevadas, dosis bajas de cada fármaco. De esa forma, te evitas los efectos adversos tóxicos o la toxicidad, propiamente dicho. Ahora, aquí está básicamente la diferencia entre las guías, ¿no? La de la AJA y la europea, ¿no? Que básicamente, como le mencioné, hay una diferencia de 10 litros de mercurio. Y también hay diferencia en qué cosa, en la parte de la estratificación de la hipertensión arterial según los valores. ¿Ok? Ahora, hay otra diferencia importante. Miran, el AJA lo que hace, ¿qué cosa es? Se reserva el uso de beta bloqueadores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el AJA? El AJA empieza ¿con qué? Con IECA o BRA, o sea, IECA, inhibidores de receptores, IECA o bloqueos de receptores de angiotensina, más bloqueos de canales de calcio dihidropiénicos. ¿Ok? A diferencia de la guía europea. La guía europea, ¿qué es lo que hace? La guía europea incluye a los beta bloqueadores como primera línea, cosa que el AJA no lo realiza. ¿Ok? Las más pequeñas diferencias que hay en cuanto a la parte de tratamiento y en cuanto a la parte de la hipertensión arterial. Por otro lado,
acá hay algo interesante. Si voy a hacer un zoom para que se vea mejor. Esto aquí, ¿sí? Esto acá es según, es básicamente estratifica el riesgo de hipertensión según criterios en base a ¿qué? Al daño orgánico mediado por hipertensión. O sea, daño órgano blanco, en otras palabras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Lo que más me interesa que vean acá es de que va a haber diferentes factores de riesgo asociados a hipertensión. Entre ellos, como ya les mencioné al inicio, el fenotipo de un paciente hipertenso, ¿no? Va a ser gordito, o sea, va a tener obesidad, va a tener probablemente hipercolesterolemia, dislipidemias, va a ser diabético probablemente, o, por ejemplo, puede tener problemas hormonales, o sea, perdón, endocrinos, llevando, por ejemplo, puede ser un paciente hipertiroideo, que puede tender a tener una presión arterial muy elevada con un paciente que no es un paciente con una patología tiroidea. O, por ejemplo, la propiedad también tiende a, pues, el hecho de la senescencia celular en el cuerpo lleva a la propia, digámoslo así, inestabilidad o la falla de los mecanismos de regulación de la presión arterial en el cuerpo, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo un paciente, pues, de 21 años, a, por ejemplo, mi padre, ¿no? Que tiene 50 y pico años. No es lo mismo cómo funcionan los cuerpos respecto a la de la presión arterial, ¿no? Ok. Luego, hay diferentes fenotipos de hipertensión arterial. Bueno, la primera es la hipertensión arterial sostenida, ¿no? Que es la que todos conocemos, ¿no? La que todo el mundo conoce, la que, pues, estamos hablando ahorita mismo de eso. Pero hay otras, digamos así, especiales, ¿ok? Tipos especiales de hipertensión, que es la de bata blanca, también llamada hipertensión arterial clínica aislada, y la hipertensión arterial enmascarada, ¿ok? O la ambulatoria aislada. Ahora, como tal, lo que más importa es que diferencien estas dos. La de bata blanca, ¿qué sucede? ¿Por qué se llama de bata blanca? Porque el paciente, al parecer, no sé qué le pasa, se pone nervioso cuando ve la bata blanca del doctor y su presión arterial sube. Es por eso que se llama de bata blanca. ¿Por qué? Porque en el consultorio la presión arterial está elevada. Pero, oh vaya, oh sorpresa, cuando se toma la presión arterial en casita, se encuentra normal. A diferencia de la presión arterial enmascarada, que este es el contrario, este es valiente. Cuando ve la bata blanca, se pone recto, se pone valiente, ¿no? Y la presión arterial está normal en consultorio. En cambio, fuera de consultorio, está elevada. Es la diferencia, ¿ok? Y de hecho, ambas preguntas, estas dos diferencias son bastante preguntadas, tanto en ENAM, en el examen ENAM, como en el salud, para que tengan en cuenta como dato. ¿Sí? De ahí su importancia también de estudio. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, ten en cuenta lo siguiente, como les mencioné en un inicio, la hipertensión arterial no solo tiene una causa, en la primaria me refiero, tiene diversos factores que van a contribuir entre ellos, viendo desde lo más central a lo más externo de este cuadrito de acá, que es de la guía europea, si no me equivoco. Entre ellos, por ejemplo, los mecanismos renales, la sensibilidad a la sal, la natriuresis por presión, la activación del sistema renal, el RAS, básicamente, y la isquemia renal pueden llevar a qué cosa? A una desregulación de la presión arterial. A fin de cuentas, el riñón es vital, es el órgano que sí o sí tiene que estar bien para tener un buen control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque como está un paciente, por ejemplo, con enfermedad renal, digamos así, un G3, un RC-G3, G4. ¿Cómo está un paciente así? Como su riñón está mal, su riñón no funciona, no solo no filtra, sino también tiene alteraciones a nivel de la regulación del sistema renina-angiotensina, lo que lleva a que el paciente sea, por ejemplo, hipertenso. Al mismo tiempo que tiene su RC, es hipertenso. ¿Por qué? ¿Causado por qué? Por la ERC, por la enfermedad renal crónica que puede tener el paciente, por ejemplo, ¿no? Ahora, mecanismos como tal neurales, en este caso, o bueno, en este caso a nivel sistema nervioso simpático, ¿no? Autonómicos, ¿sí? Y también por reflejo de receptores. Por otro lado, mecanismos vasculares, entre ellos puede ser, por ejemplo, disfunción endotelial, ¿no? ¿Dónde hay disfunción endotelial, por ejemplo? Un gran ejemplo es, por ejemplo, perdón por redundar, es la vasodilatación esplácnica que ocurre, por ejemplo, en pacientes con hipertensión portal o en pacientes que tienen cirrosis. Porque estos pacientes, ¿qué es lo que sucede? Hay una disfunción endotelial a nivel de los vasos intrahepáticos y próximos al hígado.
Lo que lleva a qué cosa? A que el cuerpo empiece a generar una vasodilatación mucho más distal, en este caso a nivel del plexo esplácnico. Lleva esta vasodilatación, lo que hace qué cosa? Que el flujo llegue menor cantidad de flujo al riñón, como llega menor cantidad de flujo al riñón, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que lleva a qué cosa? A aumentar la presión arterial. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Ok? Es un ejemplo de muchos que puede haber. Y así, hay diferentes factores que van a afectar al desarrollo de la hipertensión arterial. Sí. No voy a centrar mucho más en eso. Esto acá sencillamente es el aspecto clínico como tal, por ejemplo, signos asociados a hipertensión secundaria, por ejemplo, Cushing, síndrome de Cushing, neurofibromatosis, o sea, un feocromatoma, o una enfermedad poliquística renal, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy me tocó ver en ecografía un quiste renal simple, un Bosniak 1, ¿no? Por ejemplo, pero que no es lo mismo con la enfermedad renal poliquística. Por otro lado, hipertensión reticular y, por ejemplo, murmullos precordiales asociados a coartación aorta. Eso es en cuanto a la parte de la hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Pero principalmente vamos a ver la primaria, porque a fin de cuentas es donde el tratamiento toma más relevancia. Porque si hablamos de una hipertensión arterial secundaria, ¿qué es lo que haces? Sencillamente tratar la causa secundaria, porque si desaparece esa causa, sea por ejemplo un Cushing o un feocromocitoma, si tú desapareces eso, la hipertensión va a desaparecer y no necesitas un tratamiento como en la primaria, ¿no? En la primaria el tratamiento es básicamente de por vía, a menos de que el paciente pues baje de peso, cambie estilos de vida y al mismo tiempo lleve un buen control de su tratamiento. Y aquí está básicamente un poco los mecanismos, ¿no? La parte de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una isquemia, por ejemplo, en la parte de la arteria aferente, lo que lleva a qué cosa? A la liberación a través de las células justaglomeradas de la renina, ¿no? La renina en el hígado escinta a quién? Al angiotensinógeno, que se convierte en angiotensina 1, luego este va a los pulmones, que va a permitir qué cosa? Que esta se convierta en qué? En la angiotensina 2, lo que va a llevar a su receptor AT1 a nivel de vasitos, que dan la vasoconstricción, la vascular, aumento de la resistencia vascular periférica, lo que va a generar qué cosa? De que haya mayor, ¿qué cosa? Trabajo cardíaco, el corazón va a tener que bombear mucho más, y con esto mayor gasto cardíaco genera qué cosa? Una hipertrofia ventricular, sobre todo izquierda, lo que lleva, a fin de cuentas, a que el corazoncito, poco a poco, se hipertrofie y con esto haya menor cantidad de sangre que pueda caber en el corazón, lo que lleva a una cardiopatía hipertrófica. Y con esto, a la larga, te va a llevar una cardiopatía dilatada. Y con esto, diferentes problemas, entre otras valvulopatías, que no te voy a explicar ahorita. Lo que te estoy explicando es lo más precoz, que es la hipertensión. Y eso que es una enfermedad crónica. ¿Ok? Y así es como poco a poco la hipertensión va a ir desarrollando diferentes adaptaciones y fallos en las adaptaciones en el cuerpo, ¿no? ¿Queda clara esta parte? Ya. Ahora, para el diagnóstico en realidad sigue siendo lo más simple del mundo, o sea, no hay mucho misterio. Yo creo que todo el mundo ha agarrado alguna vez ha tratado de tomar la presión a su papá, a su mamá, o hasta ha tenido la oportunidad en clínicas o en un hospital, tomar la presión de un paciente, hacer su triaje, ¿no? Que lo que haces es agarras en este caso tu tensiómetro y nada más tienes que seguir los parámetros correctos, entre ellos, por ejemplo, que el paciente quitado, ¿no? Tiene que por lo menos descansar 5 minutos sentado, tiene el brazo reposado, los pies sobre el suelo pegados, que tenga la capacidad de pegarlos, que esté reposando, que no hable, que no esté alterado, y que sencillamente tengas un aparato certificado, un tensiómetro certificado, para poder tomar la presión, sea uno electrónico o sea uno manual, ¿ok? Cualquiera de los dos basta, ¿ok? Lo que lleva básicamente a que para diagnosticar hipertensión arterial, ¿qué cosa es? Hacer por lo menos más de 3 mediciones, ¿ok? Más de 3 mediciones durante todo un día, ¿ok? En la mañana, en la tarde, en la noche. Lo ideal, ¿no? Es tomar varias medidas y en base a eso ir sacando un promedio de su presión arterial del paciente, ¿no? Y en base a eso vas a ver si es que pues un paciente pues nada con la presión elevada, que no es lo mismo que hipertensión grado 1 o grado 2 o grado 3, ¿no? Vas a ir sacándole poco a poco. Otro punto importante respecto al diagnóstico es qué cosa. Ahí es bastante interesante esto, el daño órgano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de daño órgano blanco hablamos de qué? Cerebro, ojitos, corazón, riñones, por ejemplo, ¿no? Que son órganos esenciales y se pueden a través de qué? Pues los ojitos vas a ver qué cosa, fundoscopía. ¿Qué hace en la fundoscopía en un paciente con daño órgano blanco? ¿Alguien sabe cuál es el hallazgo?
¿Cómo se llama cuando se revientan estos vasitos chiquititos que hay en el ojito? Que ves a nivel de la fundoscopía. ¿Cómo se llama cuando se revientan? ¿Cómo se llama este hago? Las manchas de Roth. ¿Ok? Luego un ecocardiograma para ver en este caso, uno, si es que hay algún daño a nivel del miocardio. Dos, hay alguna alteración en los volúmenes de sangre que ingresan y salen del corazón. Tres, hay algún daño estructural a nivel de las válvulas del corazón. Y por último, pero no menos importante, el 4, que sería como tal ver la parte vascular. ¿Sí? Y aquí básicamente puedes ver lo que te expliqué al inicio, lo de la crisis hipertensiva, ¿cierto? Crisis hipertensiva, tienes que bien emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. No es el tema ahorita, solo te lo coloco para que te hagas en cuenta de todo lo que tiene, todo lo que se ve en base a hipertensión arterial cuando está por arriba del grado 3, no por este 80 básicamente, ¿no? Los órganos que te tienen que preocupar o que tú tienes que ver, tú tienes que en este caso identificar y confirmar si es que no hay daño al órgano blanco, son los ojitos, el cerebro, el corazón, riñón, los vasos sanguíneos, la microcirculación y las arterias tanto grandes o medianas, en este caso miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Ahora, para la parte del tratamiento me gusta resumirlo de esta forma. En realidad, el tratamiento es sencillo. Sí, es bastante sencillo cuando lo haces de forma sistemática. De hecho, ves una pequeña tablita de los cambios de estilo de vida que puede realizar el paciente, ¿sí? Ahora, como tal, puede ser dejar de fumar, dejar de beber, bajar de peso, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Mejorar la alimentación. Ok, lo que más me quiero centrar, ¿qué cosa es? Ok, si no funcionó con el cambio de estilo de vida, pasas a lo siguiente, que son los steps antihipertensivos, ¿no? Así lo llamo, lo denomino como tal. La guía no lo es así, pero lo organizé de esta forma, ¿sí? Son 5 steps que te acabo de colocar. Step 1 como tal, vas a ver qué cosa. Primero empiezas con los inhibidores del RAS. ¿Cuáles, por ejemplo? O usas YECA o BRA. Nunca uses ambos juntos, ¿ok? Y esto como tal, inicias a bajas dosis, ¿ok? Como tal puedes empezar con bajas dosis. Perfecto. Ahora, el step 2, ¿qué pasa si mi presión arterial mi paciente no se controla? Perfecto, no pasa nada, paso a la terapia doble. ¿Cómo es eso? YECA o BRA, pero nunca juntos, o sea, uno u otro, más bloqueos de cadena de calcio dihidropirinínicos. Y te siempre, Pamela. Un momentito, chicos, por favor. Voy a tomar un poquito de agua. Un momento, por favor. Ya, como si no. Cuando hablamos de los dihidropínicos, hablamos, por ejemplo, de anlodipino, nifedipino, nicaripino, ¿no? Los que terminan en pino. Ahora, si es que no funciona esto, vas en este caso con dosis completas, o sea, lo mismo que el step 2, solo que le aumentas la dosis a dos completas. Ok, si no funciona esto, ¿qué haces? Terapia triple. ¿Cuál es la terapia triple? Es básicamente el step 3, o sea, YECA o BRA, más lo que va a quedar en el caso de hidropirínicos, más un diurético tiacídico o un tiacid-like, ¿ok? Ahora, si no te funciona, si el paciente tiene hipertensión arterial resistente, vas al step 5. En step 5, ¿qué vas a ver? La terapia cuádruple, donde vas a usar todos los del step 4 más un diurético de asa. En este caso, espiro, no lactona. ¿Ok? ¿Qué claro? Perdón. Acá me estoy. Pero un momentito, chicos. Voy a tomar un poco de agua. Mira, me estoy. Perdón, la espironolactona como tal, dije diurético de asa, pero acá me fue un lapsus que tuve. Hablo de los inhibidores, vamos a usar un inhibidor del receptor de angiotensina directo. ¿Cuál va a ser en este caso? La espironolactona, ¿no? Como tal, inhibe básicamente de forma directa al receptor melanocorticoides.
¿Queda claro esa parte, chicos? Y los steps, los 5 steps. Ahora, si es que no puedes usar, por ejemplo, Spiro, los inhibidores del receptor mineralocorticoides, lo que usa, ¿qué cosa es? Pues amilorida, doxazosina, epirona, clonidina, ¿no? Que estas de acá, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es jugar con los receptores alfa 1 y alfa 2, ¿ok? Son tanto inhibidores como agonistas. O sea, agonistas alfa 2 e inhibidores alfa 1. Ahora, lo que quiero que vean acá es qué cosa. Un momentito. Déjame pensar un poquito acá. Ya, aquí básicamente está, ¿qué cosa? El sistema renina angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Aquí lo que van a ver son los targets principalmente, lo que más me interesa que vean, ¿no? Ya expliqué más o menos los steps, o mencioné los steps. Ahora vamos a identificar un poco a poco, cada uno de ellos, ¿no? Cada grupo farmacológico específicamente. Mira, aquí, cosa, los YECA. Los YECA como tal son todos los que dieron en PRI, enalapril, captopril, ¿no? Ahora, lo que quiero que te acuerdes es qué cosa, su mecanismo inhibe, qué cosa, mira, lo ves acá, al enzima convertida a angiotensina. O sea, básicamente, pues se llama YECA, ¿no? Ahora, lo que quiero que veas es lo siguiente. ¿Qué propiedades tienen los YECA? ¿Por qué están como primaria? Nada, son antirremodeladores, protegen el corazoncito. Por otro lado, son usados también beneficiosos en pacientes con diabetes mellitus. Son nefroprotectores, buenos también para pacientes con enfermedad renal crónica, siempre y cuando la tasa de filtración glomerular no esté por debajo de 30. Por otro lado, eh, su otra indicación sería, o bueno, su otra propiedad es antihipertensivo, como tal, ¿no? Lo que ya estamos viendo. Ahora, la principal RAM que tienes que acordar de estos YECA es que dan la tos. ¿Qué tos? Tos seca. Es la principal RAM. Por otro lado, entre ellas, ten en cuenta que se pueden embarazadas y te generan hipercalemia. Luego están los BRA. Los BRA actúan un poquito más abajo, que lo ves acá, los ARB, los BRA, español, ¿no? Que inhiben directamente ¿qué? A la angiotensina 2, que básicamente ¿qué va a hacer? Estos bloqueos de receptor angiotensina 2, como si no me lo dice, va a bloquear su receptor, el donde va a actuar básicamente. Como bloquea, hace exactamente lo mismo que un YECA, solo que mucho más abajo que de la vía. Así que su RAM va a ser básicamente las mismas, solo que en menor proporción la tos seca es menos común que en BRA, que en YECA. En YECA es mucho más común la tos seca. ¿Sí? Ahora, ¿y cuáles son, por ejemplo? Tienes el losartán, el más común, el que más se acuerdan todos. Valsartán, el candesartán, el ibersartán, por ejemplo, ¿no? Ahora, luego tenemos en este caso a los inhibidores del receptor de aldosterona como tal. Que ten en cuenta que la aldosterona se une al receptor mineralocorticoide dentro de las zonas principales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos inhibidores como tal evitan de que la aldosterona se una a su receptor y de esta forma no se transcribe qué cosa, los dos canales tan importantes que tú conocerás por fisiología, el RONCA y el ENaC, ¿ok? Que ten en cuenta qué es lo que hacen estos canales normalmente. El ENaC lo que va a hacer es resolver sodio y agua. El RONCA lo que va a hacer es quitar potasio, en otras palabras, ¿no? Ahora, si es que evitas la transcripción de estos, ¿qué vas a generar? Lo contrario, ¿no? O sea, no vas a resolver ni sodio ni agua y vas a empezar a acumular potasio. Por lo tanto, vas a hacer qué cosa? Va a ser, va a ser en este caso hipovolemia, por ejemplo, hiponatremia y va a ser hipercalemia, las razas propias de este fármaco, ¿no? Ahora tienes los tiacídicos. Los tiacídicos como tal, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inhibir este canal, este canal es el canal sodio-cloro. Ahora, ten en cuenta, el sodio va acompañado de agua. Por lo tanto, como tú tienes este canal, vas a quitar qué cosa, tanto sodio como agua. Pierdes volumen, bajas la presión arterial y por otro lado, evitas de que se resuelva el sodio, ¿no? O sea, vas a quitar básicamente sodio y cloro. Luego tienes otros, que entre ellos tienes, por ejemplo, los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio, ¿no?
Tanto tienes los hidropínicos y no hidropínicos. Ambos son similares porque actúan en el mismo canal. Bien, en el caso de los beta bloqueadores van a dividir el receptor beta 1. O sea, beta 1, ¿dónde está? Está en corazón, ¿cierto? Por lo tanto, va a reducir tanto la actividad de que los beta 1 sobre todo tienen propiedades a nivel del ionotropismo, o sea, va a reducir la fuerza de contracción. Son ionotrópicos negativos. Por otro lado, los beta bloqueadores, perdón, los bloqueadores de canales de calcio, ¿dónde actúan? Sobre los canales de calcio de tipo L. ¿L por qué? En este caso de lento, ¿no? Lo mejor de lento. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando este canal se apertura, demora mucho en cerrarse. Lo que permite, ¿qué cosa? Que entre mucho calcio. Como entra mucho calcio, este calcio va a permitir, ¿qué cosa? La contracción. O sea, va a permitir que se aumente la fuerza de contracción. Si tú bloqueas este canal de aquí, lo vas a generar, ¿qué cosa? De que no hay suficiente calcio para aumentar esta fuerza de contracción necesaria. O sea, es un ionotrópico negativo, usado como de las primeras líneas para el tratamiento de hipertensión arterial. Ahora, vamos a ir al OneNote un momentito para hacer la review de todo lo que hemos visto ahorita. ¿Sí? Un momentito. A ver. Ahora, en otras palabras, si, en el caso de la hipertensión arterial como tal, la primera línea, ¿cuál va a ser, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál va a ser la primera línea? ¿Cuál era la primera línea de tratamiento de hipertensión arterial? Uno es los YK y el otro es ¿qué cosa? YK o BRA, ¿cierto? Cualquiera de estos dos, ¿cierto? De ahí vas a pasar a ¿qué? Pasas a la segunda línea. Como tal, vas a añadir ¿qué cosa? Un YK, BRA, más ¿qué? Más un bloqueador de canal de calcio dihidropirínico, ¿no? Nifedipino, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que más importa, ¿qué cosa es? Recuerda, YK de BRA dan tos seca. O también torranes, hipercalemia y angioedema. En el caso de los bloqueadores de canal de calcio dihidropínicos, son ionotrópicos negativos. Por lo tanto, van a reducir la fuerza de contracción y entre ellas puede generar, por ejemplo, un poco de debilidad muscular, por el mismo hecho que bloquean los canales de calcio, ¿no? Y el calcio no solo usado en la contracción del músculo cardíaco, sino también el músculo estriado. Luego, si que no funciona, perfecto, puedes añadir ¿qué cosa? Un tiacídico, ¿cierto? Añades un tiacídico, que inhibe ¿qué cosa? El canal, el cotransportador sodio-cloro, ¿no? Y de esa forma, ¿qué cosa? Evitas que reabsorbas el sodio y con esto reabsorbes menos agua, menor volemia, la presión arterial no sube. Si no funciona, si tú estás ante un paciente con hipertensión arterial resistente al tratamiento, a más de 3 fármacos antihipertensivos, perfecto, no te preocupes, usas Espiro, ¿cierto? Espiro, el inhibidor directo del receptor mineralocorticoides, ¿no? Si que no funciona, puedes usar otras alternativas, que son los agonistas, vas a usar los agonistas alfa 2 o los antagonistas alfa 1, ¿no? Y es básicamente como vas a ver el tratamiento o como tienes que abordarte de forma sencilla el tratamiento de hipertensión arterial. Ahora, evidentemente hay diferentes variantes respecto, por ejemplo, si que tienes un paciente con diabetes, hipertensión, o sea, depende bastante del contexto, pero lo básico, lo esencial que te dice que te menciona la guía es esto acá. Eso es, digamos, lo más importante para la parte clínica como para resolución de examen. ¿Sí? Obviamente hay pepitas que son bastante, son datos, pero no va al caso ahorita. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero más bien haber resumido lo antes posible todo bueno, no me da tiempo también para hacer todo, pero es lo más resumido que pude haberlo hecho. No sé si Lucero estará ahí.